Hoy llegamos a un texto poderoso que nos enseña principios muy útiles del sufrimiento y estos principios nos consuelan. Pero también es un texto que nos enfrenta a llevarnos a pensar cuánto valoramos o no el cielo. Este texto lo encontramos en Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Podemos titular nuestro estudio de hoy, Sufre como Esmirna. Sufre como Esmirna. Este es un pasaje corto de tan solo 4 versículos, pero rico en contenido. Esta es la segunda de las 7 iglesias que recibió un mensaje del Señor aquí en Apocalipsis. Y se van a dar cuenta conforme leemos el texto, de las 7 iglesias, solo esta, la iglesia de Esmirna, y la de Filadelfia en el capítulo 3, solo en estas dos, el Señor no dijo que estaban haciendo algo mal. En las otras sí. Recuerdan como en Éfeso, lo vimos la semana pasada, ahí en Apocalipsis 2, todo iba bien hasta que les dijo en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en el caso de Esmirna aquí, en Apocalipsis 2, 8 al 11, y Filadelfia en Apocalipsis 3, 7 al 13, no tuvo ninguna queja contra ellos, pero en ambas iglesias había sufrimiento. Véanlo en Apocalipsis 2, 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí encontramos 3 secciones del mensaje para la iglesia en Esmirna que nos enseñan a enfrentar el sufrimiento. 3 secciones del mensaje para la iglesia en Esmirna que nos enseñan a enfrentar el sufrimiento. En primer lugar, en el versículo 8 vemos la descripción del Señor para la iglesia. En segundo lugar, en el versículo 9 vemos la evaluación para la iglesia. Y en tercer lugar, en los versículos 10 al 11, vemos la promesa para la iglesia. Comencemos entonces con el versículo 8, la primera de 3 secciones, la descripción del Señor para la iglesia. La descripción del Señor para la iglesia. Observen el texto en Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel, o se puede traducir del griego, al mensajero de la iglesia en Esmirna. Detengámonos ahí. Como lo explicamos en el capítulo 1, probablemente llegaron 6 mensajeros a Esmirna, porque el mensajero de Éfeso se quedó ahí en Éfeso. Un comentarista nos ayuda a entender algo de la historia, importancia de Esmirna. Escuchen, Esmirna estaba a unos 56 a 64 kilómetros al norte de Éfeso arriba. Fue una ciudad comercial hermosa, una ciudad con mucho dinero. Hoy día la ciudad de Esmirna se conoce como Izmir, ahí en Turquía. Izmir con Z. Y es la tercera ciudad más grande en Turquía. En el año 195 a.C. se construyó un templo en honor a Roma. Y esto contribuyó a que Esmirna fuera una ciudad muy cercana a Roma y que fuera muy importante en la adoración del emperador romano. Recuerden que el emperador Domiciano estaba a cargo de Roma cuando Juan escribió estas palabras. Y Domiciano mismo mandó que todo ciudadano romano adorara al emperador. Esto era obligatorio. Y lo que tenía que hacer todo ciudadano romano en esa época era ofrecer incienso en el altar del César. Esto lo tenían que hacer una vez al año. Imagínense,
como si nuestro presidente dijera de hoy en adelante, a partir del 1 de julio del 2021, vienen al Zócalo a ofrecerme incienso. Y era serio, porque después de que un ciudadano romano presentaba su incienso, se le daba un certificado. Y si no tenía un certificado, se arriesgaba a que lo descubrieran y lo mataran. Porque el castigo por no traer el incienso anualmente al César era la pena de muerte. Y obviamente un cristiano obediente no hacía esto, y por lo tanto se exponía a la muerte. Y encima de esto, habían muchos judíos en Esmirna que odiaban a los cristianos y continuamente los denunciaban y provocaban que el gobierno los persiguiera. Y esto es vital para entender por qué sufrieron tanto los cristianos en Esmirna. Esto lo vamos a ver. Este es el trasfondo que está detrás de los versículos 9 y 10. Esto es vital para entender por qué el Señor le dijo esto a esta iglesia, por qué es que esta iglesia estaba sufriendo tanto. Y esto también nos ayuda a entender por qué el Señor se describió a sí mismo como lo hizo. Observen aquí en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el primero y el postrero. Esta es la primera de dos descripciones que el Señor dio de sí mismo aquí. El primero y el postrero, como lo vimos en Apocalipsis 1:17, significa que el Señor Jesucristo es eterno. Él es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es eterno. Todo lo demás que existe fue creado por Él, pero Él no fue creado por nadie. Él siempre ha existido. Él es el eterno. Y observen lo que dice aquí el eterno, segunda descripción de sí mismo aquí, al final del versículo 8. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto recordarán, lo vimos en Apocalipsis 1:18. Esto significa que Él murió físicamente, Él resucitó físicamente y seguirá viviendo por toda la eternidad. Y la pregunta es, ¿por qué le dijo esto a los cristianos en Esmirna? ¿Por qué el Señor se describió de esta manera con los creyentes en Esmirna? Porque algunos de ellos iban a morir, como leímos en el versículo 10. Pero el Eterno, que encarnó y murió, también resucitó, y el Señor eterno que resucitó haría que después de que murieran, no murieran eternamente, sino que vivieran eternamente, como lo vemos aquí en los versículos 10 y 11. Y hermanos, esto nos debe animar frente al sufrimiento. El sufrimiento que incluso nos pueda llevar hasta la muerte física. Quizás no por persecución como los hermanos en Esmirna, pero sí, quizás el Señor en su soberanía tiene planeado para nosotros que suframos debido a una enfermedad o alguna otra situación que Él quiere usar para matarnos y así llevarnos al cielo. Pero observen, el Señor eterno que encarnó y murió, resucitó y también nos va a resucitar, como lo estudiamos en 1 Corintios 15, y nos va a resucitar para vivir eternamente con Él. A eso apunta al final del versículo 10, yo te daré la corona de la vida. Y la contraparte de esto, si nos va a dar vida eterna, versículo 11 al final, no vamos a sufrir daño de la segunda muerte, esto es, no vamos a sufrir el horror del infierno eterno. Y esto nos debe consolar, esto nos equipa para enfrentar el sufrimiento, así como equipó a los cristianos en Esmirna. Entonces, aquí en el versículo 8 vemos la descripción del Señor para la iglesia y observen en el versículo 9 a continuación, la segunda de 3 secciones del mensaje para la iglesia en Esmirna que nos enseña a enfrentar el sufrimiento, la evaluación para la iglesia. La evaluación para la iglesia, no solo la descripción en el versículo 8, sino observen también la evaluación, versículo 9. El Señor les dijo, yo conozco tus obras. Aquí la frase tus obras no está en los manuscritos mejores. El texto griego dice en el 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza y etcétera. Pero la palabra conozco es muy importante.
Esta palabra conozco, como lo vimos en Apocalipsis 2:2, y lo veremos si el Señor quiere en los últimos 5 mensajes al resto de las 7 iglesias. La palabra conozco aquí en Apocalipsis 2:9 se refiere a un conocimiento perfecto, que no le falta nada de información. En otras palabras, aquí en Apocalipsis 2:9, al usar esta frase el Señor, yo conozco, apunta que el Señor conocía de manera perfecta todo lo que hacía y pasaba y vivía la iglesia en Esmirna. Este conocimiento perfecto, como lo vamos a ver aquí en los versículos 9 y 10, incluía que Él conocía todo detalle de su sufrimiento, Él conocía todo detalle de su situación económica, Él conocía todo detalle de su situación espiritual, Él conocía la realidad de los impostores que estaban calumniándolos, y Él conocía incluso lo que iban a vivir en el futuro. Otra vez, otra indicación de que el Señor Jesucristo es Dios, no solo es el eterno, sino el omnisciente, el que lo conoce todo de manera perfecta. Y observen a detalle lo que le dijo Esmirna que conocía de ellos. Versículo 9, yo conozco tus obras, siguiente frase, y tu tribulación. Esto significa aflicción, sufrimiento. Esto significa que el Señor conocía de manera perfecta el sufrimiento que estaban enfrentando. ¿Por qué estaban sufriendo? Parece que fue porque estaban siendo perseguidos, como lo vemos por el final del versículo 9 y 10, y ya lo leímos, lo veremos a detalle en un momento. Pero observen qué más conocía el Señor de manera perfecta de los cristianos en Esmirna. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta palabra en griego se refiere a pobreza extrema. Significa que ellos dependían de que otros les dieran dinero para vivir. Prácticamente eran mendigos estos hermanos. Vivían en una condición de pobreza extrema. Y esto nos lleva a preguntar, si recuerdan hace un momento explicamos que Esmirna era una ciudad que tenía mucho dinero. Y la pregunta es, ¿cómo era posible que estos hermanos tuvieran tan poco dinero cuando la ciudad en la que vivían tenía tanto dinero? Probablemente por la persecución de los judíos y el gobierno de Esmirna, como parecen indicar los versículos 9 y 10. Parece que la situación de hostilidad hacia la iglesia contribuyó a su pobreza extrema, pero el Señor conocía perfectamente esto en su vida. El Señor, versículo 9, observen de nuevo, no solo conocía su tribulación y su pobreza, sino que observen que añadió ahí, siguiente frase, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En griego esto es enfático. ¿Cómo que tú eres rico? Se acaba de decir, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Esto significa que vivían en una condición de pobreza material extrema, pero eran ricos espiritualmente. En otras palabras, eran espiritualmente ricos porque verdaderamente eran cristianos y estaban viviendo en obediencia al Señor, como lo vemos ahí indicado en el hecho de que aquí el Señor no presentó ninguna queja en contra de la iglesia en Esmirna. Y además de eso, ahí cuando dice en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte, la idea parece ser del griego, sigue siendo fiel. Estos hermanos eran cristianos genuinos, obviamente, y eran obedientes. Por eso el Señor les dijo, versículo 9, pero tú eres rico. Hermanos, aquí hay una gran verdad. Este es un recordatorio de que tener dinero no necesariamente refleja la condición espiritual de una persona. Puedes ser obediente al Señor y tener mucho dinero como Job, y puedes tener mucho dinero y ser desobediente a Dios como los judíos en el tiempo de Isaías. O puedes ser como los cristianos en Esmirna, ser un creyente genuino, obediente al Señor y no tener un centavo. Entonces, escucha, no midas tu vida espiritual por tu cuenta de banco.
No midas tu vida espiritual por tu cuenta de banco. No pienses, mira, tengo dinero, debe ser porque soy obediente a Dios. No, eso no es lo que la Biblia enseña. No, no midas tu vida espiritual por tu cuenta de banco. Mide tu vida espiritual por la palabra de Dios. Evalúa tu vida no a la luz de tu cuenta de banco. No, evalúa tu vida a la luz de la palabra de Dios. Observen de nuevo la frase del versículo 9. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué lección tan importante. Si tienes poco dinero, pero eres un cristiano obediente al Señor, eres como los hermanos de Esmirna. Eres rico. Y lo mismo es lo opuesto. Si tienes mucho dinero, pero no eres cristiano, eres pobre espiritualmente. Así que no pienses como el mundo incrédulo que ve a un cristiano obediente sin dinero y piensa, pobrecito, como alguien digno de lástima. No, de acuerdo con las Escrituras, el digno de lástima eres tú, el que no es cristiano y tiene dinero, pobre de ti. Tú sabes que tu vida es miserable y si mueres en esa condición, tu dinero se va a quedar aquí y tú terminarás en tormento eterno en el infierno como el rico de Lucas 16. O incluso, si eres cristiano y tienes mucho dinero, pero no estás siendo obediente al Señor y menosprecias al cristiano que no tiene mucho dinero, pero que es obediente, la realidad es que él es más rico que tú. Una aplicación más de este principio, papás, mamás, no le enseñen a sus hijos que es más importante tener dinero y estar cómodo y tener una buena carrera y un buen trabajo que ser un cristiano obediente aunque no tenga mucho dinero. Y la primera manera de enseñarles esta verdad, papás y mamás, es viviéndola. Porque aunque tú les expliques con la Biblia en la mano, probablemente no te van a creer, aunque tú les digas, mira, lo más importante en la vida es ser un cristiano obediente, aunque no tengas dinero. No te van a creer si les explicas eso con la Biblia en la mano, cuando ven que disfrutas más el dinero y las comodidades que ser un cristiano obediente. Aunque tú les digas, escucha, que lo más importante es obedecer a Dios, que lo más importante es que nazcan de nuevo y demuestren su fe genuina en obediencia al Señor, aunque les digas que lo más importante es eso, si ven que te apasiona más el deporte, la comida, los viajes, los coches, el dinero, que conocer y obedecer al Señor, les estás enseñando que para ti ahí está la verdadera riqueza. Puedes decirles todo eso, pero cuando ven que tus hijos te emociona más ir a viajar a tal lugar o comer en tal lugar o ver tal deporte, pero ir a la iglesia, bueno, pues vamos a la iglesia. Hermanos, nuestros hijos se dan cuenta. Observen el versículo 9. ¿Qué más conocía el Señor del sufrimiento de la iglesia en Esmirna? Dice aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia, escuchen, esto se refiere a que los calumniaron, los acusaron de manera falsa, y estas calumnias, por lo que vemos en el versículo 10, causaron que el gobierno de Esmirna los castigara con la cárcel. Y escuchen, hermanos, ¿de qué acusaban a los cristianos en esa época? Como le describió el hermano S. Lewis Johnson, mucha atención. La primera iglesia celebraba la cena del Señor todos los domingos y se sabe que hablaban de su cuerpo que fue ofrecido para los pecadores y de su sangre que fue derramada por la redención de los pecados. Entonces, las personas que realmente no entendían lo que estaba pasando, pero oían que había un sacrificio y que estaban comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, llegaron a acusar a los cristianos de caníbales y los persiguieron por eso. Además, piensen en esto, los cristianos llamaban a su comida juntos la fiesta de amor o agape, pero con el tiempo hubieron personas que decían que las fiestas de amor de los cristianos eran orgías de lujuria e inmoralidad, y de esta manera volvieron a criticarlos por malentender lo que estaban haciendo.
Además, cuando la gente se volvía cristiana, con frecuencia sin que fuera su intención, dividía a su familia porque sus parientes incrédulos ya no los trataban igual, como algunos de nosotros, ¿no es cierto? Y con el tiempo, los cristianos fueron acusados de destruir familias y los incrédulos también acusaron a los cristianos en esa época de ser ateos. ¿Saben por qué? Porque los cristianos no tenían estatuas ni imágenes en sus casas. Y también fueron acusados de ser revolucionarios potenciales, desleales a Roma, porque no decían, César es Señor. Y encima de todo esto, también los acusaron de ser incendiarios, personas que prendían fuego. Y decían esto porque hablaban los cristianos del fin del mundo y de cómo el mundo se iba a quemar. Entonces, los calumniaban de todas estas maneras. Y observen quiénes calumniaron aquí en particular a los cristianos en Esmirna. Al final del versículo 9 dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué significa esto? La palabra sinagoga apunta a que se reunían estas personas. Estos eran judíos que no eran cristianos. Se reunían para atacar a la iglesia y de esta manera eran una herramienta de Satanás. Y todos estos detalles de su sufrimiento, observen de nuevo al principio del versículo 9, yo conozco, el Señor los conocía de manera perfecta. Y saber que el Señor conocía la realidad del sufrimiento que enfrentaban, y saber que el Señor también conocía la realidad de sus perseguidores, seguramente habría consolado a los hermanos en Esmirna. Escucha, al igual que con la iglesia en Esmirna, el Señor conoce de manera perfecta todo detalle de tu sufrimiento. El Señor conoce de manera perfecta todo detalle de tus dificultades económicas. Y el Señor también conoce de manera perfecta todo detalle de la condición espiritual de las personas que te acusan de manera falsa y te causan sufrimiento, sea en el trabajo, en la familia o donde sea. Y hermanos, que el Señor conozca cada detalle de nuestro sufrimiento nos debe consolar. Entonces, aquí en Apocalipsis 2, 8 al 11, vemos en primer lugar la descripción del Señor para la iglesia, en segundo lugar, la evaluación para la iglesia, y observen finalmente en tercer lugar, la promesa para la iglesia. La promesa para la iglesia en los versículos 10 y 11. Observen cómo los consoló el Señor en su sufrimiento. Versículo 10. No temas, en griego, deja de estar teniendo miedo en nada lo que vas a padecer. Por lo que vimos en el versículo 9, parece que la iglesia en Esmirna ya estaba sufriendo y tenía miedo de lo que estaba por venir. De hecho, el sufrimiento estaba por empeorar. Obsérvenlo ahí en el versículo 10. He aquí, el diablo echará, en griego, seguirá echando. Esto apunta a que ya estaba pasando. Vean el 10. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, o se puede traducir de nuevo, aflicción o sufrimiento por 10 días. Estos 10 días son literales. No hay nada en el texto que indique que son simbólicos. Y lo que dice aquí Apocalipsis 2:10 es esto, que el Señor iba a permitir que Satanás encarcelara a varios de ellos para que sufrieran durante 10 días. ¿Cómo lo iba a hacer Satanás? Como ya lo explicamos, por lo que vimos en el versículo 9, Satanás usaría a los judíos que acusaron de manera falsa a los cristianos en Esmirna para que el gobierno romano de Esmirna encarcelara a algunos de los hermanos de la iglesia. ¿Para qué querría hacer esto Satanás? ¿Para presionarlos al punto de que negaran al Señor? ¿Por qué decimos esto? Por lo que Satanás hizo con Pedro en Lucas 22 y con Job en Job capítulo 1. Aquí vemos el control del Señor sobre el sufrimiento. Observen que iban a sufrir
exactamente de la manera que el Señor les dijo y por el tiempo exacto que el Señor les dijo. Y observen también el control del Señor sobre Satanás. ¡Qué poder del Señor! Satanás quería destruir la fe de estos cristianos, pero Satanás solo podría actuar dentro de los límites que Dios le pondría, como lo hizo con Job. Esta es una gran verdad. Esto nos debe consolar. Y observen al final del versículo 10. Sé fiel. La idea del griego parece ser de nuevo que debían seguir siendo fieles. Observen hasta qué punto. Hasta la muerte. Y yo, recuerden quién está hablando. El Eterno, el que resucitó del versículo 8. Y yo te daré la corona de la vida. La corona aquí se refiere a las guirnaldas que se les daban en ese entonces a los deportistas y generales que ganaban. Esta corona dice aquí que es de la vida. En griego, la corona que es vida. La corona que es vida, esto significa que les daría vida eterna. Esto no significa que si solo mueres por tu fe, llegas a la vida eterna. No, esto es para todo cristiano. En este caso, aunque no mueras por tu fe, el Señor te va a dar la corona que es la vida eterna. Pero el Señor les dijo esto aquí simplemente para animarlos a permanecer fieles. Recuerden, hermanos, eran extremadamente pobres, versículo 9. Algunos de ellos, versículo 10, terminarían en la cárcel y muertos. Esto sería un sufrimiento muy, muy intenso. Y encima de esto, versículo 9, eran cristianos fieles. Hermanos, aquí hay una verdad difícil de escuchar, pero necesaria de escuchar. Esto está en la palabra de Dios. Vean cómo los consoló el Señor. Mucha atención. El Señor no los consoló al decirles que iba a evitar que sufrieran. Los consoló al decirles, escuchen, vas a sufrir más y vas a sufrir de esta manera y vas a sufrir por esta cantidad de tiempo. Entonces, mucha atención, su consuelo no venía de que el Señor iba a evitar que sufrieran. Su consuelo no iba a venir de que el Señor iba a quitarles el sufrimiento, sino que su consuelo iba a venir de saber que el Señor conocía perfectamente su sufrimiento y que el Señor controlaba la intensidad y el tiempo de su sufrimiento y que el Señor les daría vida eterna por su fidelidad hasta la muerte. Qué tremenda verdad, ¿no es cierto, hermanos? Nuestra carne anhela que les hubiera dicho, ya voy a parar el sufrimiento. Nuestra carne anhela que el Señor así responda a nuestras oraciones cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto? Pero no siempre lo hace así. Como lo hizo con Pablo en 2 Corintios 12, no le quitó el aguijón en la carne. Y aquí estos hermanos incluso fue más allá, porque les dijo, no te voy a quitar el sufrimiento, al contrario, vas a sufrir más. Así como ellos, aunque seas fiel al Señor y estés sufriendo, Dios puede hacer que sufras más. Si alguien va a predicar la palabra de Dios fielmente, no va a predicar esto. En una iglesia donde se busca la comodidad del ser humano, se busca torcer las Escrituras, decirle al ser humano que Dios lo quiere saludable, rico, cómodo, no van a predicar este texto, pero hay que predicarlo porque está en la Biblia. Esta es la verdad. Aunque seas fiel al Señor, no pienses que, bueno, si soy obediente con esto, seguro el Señor me saca de esta situación. No necesariamente. Véanlo con Esmirna. Ellos fueron fieles al Señor. El Señor no tuvo ninguna queja contra ellos. Y en lugar de decirles, bueno, como eres fiel, te voy a sacar del sufrimiento, no, ahí te va más. Mantente fiel, sigue fiel, incluso hasta la muerte. Así puede ser en tu vida. Así puede ser en cualquiera de nuestras vidas. Eres fiel al Señor, estás sufriendo y piensas, hombre, pero ¿hasta cuándo? Esto ya no puedo, ya no me imagino que pueda empeorar la situación y pasa el tiempo y tú te estás esforzando por honrar a Dios y empeora. Y vas como de mal a peor y sigues siendo fiel al Señor y esperas que el Señor te alivie este sufrimiento y empeora. ¿Dónde encuentras consuelo en una situación así? En donde los cristianos de Esmirna encontraron consuelo. ¿Dónde? Escucha, así como ellos, aunque seas fiel al Señor y estés sufriendo y Dios en su
propósito soberano, perfecto, quiera que sufras más. Te debe consolar, escucha, que el Señor conoce todos los detalles de tu sufrimiento y que el Señor controla la duración y los medios y la intensidad de tu sufrimiento y debes ser obediente hasta el final de tu vida, sabiendo que te espera la vida eterna. En situaciones así, solo por su gracia podemos no temer. Como le dijo el Señor en su compasión, ahí en el versículo 10, observen de nuevo a los cristianos en Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Hombre, ya en el versículo 9 les dijo, conozco tu tribulación. No tenían que en qué caerse muertos, hermanos, en términos monetarios. Sin embargo, eran espiritualmente ricos, de nuevo, lo cual indica que eran cristianos obedientes. Y a pesar de que verdaderamente habían nacido de nuevo y verdaderamente estaban siendo obedientes, estaban sufriendo y el Señor dijo, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, se va a poner peor. Pero tú mantente donde estás, mantente fiel de nuevo, versículo 10 al final, hasta la muerte. En otras palabras, algunos de ustedes van a morir. Qué verdad tan fuerte, ¿no es cierto? Nos humilla, leemos esto, nos sentimos cristianos ahí de papel, quejándonos por tonterías. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro porque no pude comprar mi café hoy? ¿Cómo sufro porque no tengo la salsa que quería en el refrigerador? ¿Cómo sufro por tantas tonterías que es sufrimiento prácticamente mundano, hermanos, que muestra lo superficiales que somos? ¿No es cierto? Esto es sufrir. Ahora, no minimizamos de nuevo que haya sufrimiento, no a este grado, pero que haya sufrimiento, lo entendemos y debemos mostrar compasión y lloramos con los que lloran. Pero hermanos, que esto nos lleve a humillarnos y esto debe exhibir nuestra carnalidad y superficialidad. Vean el nivel de fidelidad y de sufrimiento de estos hermanos. Y observen cómo concluyó este mensaje para la iglesia en Esmirna, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal como lo vimos en el mensaje a la iglesia en Éfeso, esta frase indica dos realidades. Una, que el Espíritu habla al cristiano mediante la interpretación correcta de su palabra. Y dos, que esto es para toda iglesia, incluyéndonos a nosotros. Y aquí, en el momento en el que Juan escribió esto apunta a que probablemente otros cristianos en otras iglesias también morirían por su fe. Observen cómo concluye el versículo 11. El que venciere. De nuevo, como lo vimos en el mensaje a la iglesia en Éfeso, esta frase se refiere a cualquier cristiano, como lo vemos en 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, el que venciere, versículo 11, es cualquier cristiano genuino, cualquier cristiano común y corriente, todo cristiano, versículo 11 al final, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere esta frase? A la muerte eterna en el lago de fuego eterno, como dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto se refiere a la separación entre Dios y los hombres en el lago de fuego eterno. Ahí van a terminar todos aquellos de ustedes que mueran sin Cristo. Van a recibir un cuerpo, Apocalipsis 20, especial, físico, para recibir la totalidad de la furia, de la ira de Dios por toda la eternidad ahí en el lago de fuego. Esto es lo que dice la Biblia. Observen de nuevo al final del versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto significa que ningún cristiano terminará en el lago de fuego eterno. No, nosotros nos quedamos en el versículo 7 de Apocalipsis 2. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, del cielo de Dios. Ahí estamos. No en el lago de fuego eterno del versículo 11. Para estos cristianos en Esmirna que estaban sufriendo tanto, pobres por la persecución, siendo calumniados y encima de esto algunos de ellos
terminarían en la cárcel y muertos. Para estos hermanos, haber escuchado los versículos 10 y 11, que el Señor les daría vida eterna y que no irían al lago de fuego eterno, habría sido un consuelo enorme. Pero tristemente, para muchos de nosotros, parece que escuchar estas verdades no nos consuela tanto como a los hermanos en Esmirna. ¿Saben por qué? Porque la realidad es que para muchos de nosotros nos interesa más estar cómodos aquí en la tierra que ir al cielo. Piénsalo. Cuando te interesa más estar cómodo aquí en la tierra que ir al cielo, ves la muerte como un enemigo. En otras palabras, la razón por la que a muchos de nosotros no nos emociona escuchar Apocalipsis 2, 10 y 11, la razón por la que a muchos de nosotros no nos emociona escuchar que al morir vamos al cielo, es porque pensamos como incrédulos. Y esto es trágico. Si el Señor viniera físicamente en este momento, entrar aquí y nos preguntara a cuántos de ustedes, hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia, a cuántos de ustedes les gustaría acostarse esta noche y sin dolor alguno despertar en el cielo, si el Señor nos preguntara a cuántos de ustedes les gustaría que me los llevara esta noche para que estuvieran ya hoy conmigo en el cielo, creo que tristemente muchos de nosotros diríamos, gracias Señor, pero todavía no. Prefiero quedarme aquí en la tierra un rato más. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué muchos de nosotros no queremos irnos al cielo en este momento? Porque realmente no estamos viviendo para Cristo. Y cuando no vives para Cristo, el morir es pérdida. Porque cuando no vives para Cristo, vives para otras cosas. Y en un sentido el morir es pérdida, porque eso para lo que vives se queda aquí en la tierra. Recordarán que el amado apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo se veía prácticamente en la vida de Pablo ahí en la epístola a los Filipenses que él vivía para Cristo? Como lo vemos en Filipenses, y Cristo es tu vida, como Pablo en Filipenses 1, te va a emocionar que la palabra se predique por todas partes, aun si tú sufres. Y si tú estás viviendo para Cristo como Pablo, vas a vivir para servir a otros cristianos, a la iglesia, como Pablo dijo ahí en Filipenses 1, que dijo, miren, la única razón por la que me quedo es para estar aquí. Si soy de utilidad para ustedes, bueno, me es difícil decidir entre quedarme aquí para servirlos a ustedes como iglesia o irme con el Señor, pero la verdad yo prefiero irme con el Señor, es muchísimo mejor, dijo. Si tú vives para Cristo como Pablo, lo manifestó en Filipenses, tu meta número 1 en la vida es conocer y obedecer la palabra de Dios, a fin de conocerle. Prosigo a la meta, dijo él. Y esto significaba ser semejante a Cristo, en otras palabras, obedecer la palabra de Dios. Y si tú vives para Cristo como Pablo vivió para Cristo, como lo indicó ahí en Filipenses, vas a estar satisfecho con mucho o poco dinero, como Pablo. Dijo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy satisfecho, Filipenses 4. Y lo mismo, escucha, si tú estás viviendo para Cristo como Pablo vivió para Cristo, vas a tener la misma actitud que él tuvo ahí en Filipenses capítulo 3. Y vas, mucha atención, a menospreciar lo que valorabas antes de ser cristiano. Comparado con conocer al Señor mediante su palabra, si tú estás viviendo para Cristo, vas a menospreciar el dinero, el estatus, el poder, las comodidades, etcétera. Recuerden, Pablo dijo ahí en Filipenses 3, yo ahora que soy creyente, dijo Pablo, todo lo que tenía por ganancia lo tengo por basura, en el griego por estiércol. Eso es alguien que vive para Cristo. Ese es alguien que no vive para el mundo. Y dices tú, oye, hombre, se oye como perfecto. No, Pablo no era perfecto. Él dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pero escuchen, hermanos, estas características, aunque imperfectas, se manifiestan en la vida de un cristiano que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y para una persona así, escucha, para una persona así, escuchar que después de morir estará con el Señor y vivirá eternamente, para una persona así le consuela. Pero si para ti el vivir es cualquier otra cosa que no sea Cristo, el morir es pérdida. Y no te va a interesar mucho la vida eterna después de la muerte. Cuando tú dices, por ejemplo, para mí el vivir es disfrutar de mi casa, el morir lo ves como pérdida. Y realmente el cielo no te interesa mucho. Lo mismo si dices, para mí el vivir es verme bien o tener salud, entonces el morir será pérdida para ti. Y no te va a consolar mucho pensar en tener vida eterna después de morir. O si dices, para mí el vivir son los coches, el morir va a ser pérdida para ti, porque tus coches se van a quedar aquí. O si dices, para mí el vivir es mi cónyuge, pues igual va a ser pérdida para ti, porque tu cónyuge se queda aquí. O para mí el vivir es mi familia, el morir va a ser pérdida para ti también, se va a quedar aquí tu familia. O el vivir para mí son mis nietos, también el morir para ti va a ser pérdida, porque aquí se van a quedar tus nietos. Y lo mismo si para ti es decir, para mí el vivir es el dinero, para mí el vivir son las cuentas de banco, para mí el vivir es el deporte, para mí el vivir son los viajes, para mí el vivir es comer bien, para mí el vivir es trabajar o tener buena ropa o acumular dinero. Escucha, si eso es lo que más disfrutas en este momento en tu vida, aún como cristiano, el morir lo vas a ver como pérdida, porque vas a tener que dejar todo aquí en la tierra. Y obviamente, escuchar que al morir te espera la vida eterna en el cielo, realmente no te va a consolar mucho, no te va a emocionar mucho. Y como dijo un predicador, cuando estamos tan preocupados por las comodidades del mundo, vemos la muerte como un enemigo. Y no nos consuela saber que el cielo nos espera, porque pensamos que lo que disfrutamos hoy es mucho mejor que lo que disfrutaremos en el cielo. Qué vergüenza, ¿no es cierto, hermanos? Qué manera de pensar tan pecaminosa, tan mundana. Con qué facilidad nos aferramos a las cosas del mundo. Qué manera de pensar y de vivir que deshonra a Dios y de la que tenemos que arrepentirnos muchos de nosotros. Por eso leemos estos pasajes del cielo y decimos, ay, qué bonito, qué lindo ahí, que me espere al rato, porque ahorita estoy ocupado. Estoy disfrutando mis carros, mi comida, mis nietos, mis hijos. No, hermanos, eso demuestra que hay algo mal en nosotros, que estamos poniendo la mira en las cosas de la tierra, no en las de arriba. Y en ocasiones el Señor puede traer sufrimiento a nuestra vida para sacudirnos y despegarnos de las cosas a las que nos estamos aferrando y decir, perdón, Señor, tienes razón, perdón. Y necesitamos en ocasiones que el Señor nos coloque en una situación parecida a la de Esmirna, para que cuando nos dice el Señor, sé fiel, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que está pasando, yo sé quién te está trayendo ese sufrimiento. Cuando estamos en una situación así y tenemos una actitud obediente como la de los Esmirna, entonces oír estas verdades es un bálsamo, y te lo comes y dices, Señor, gracias porque tú sabes lo que estoy viviendo. Entonces, ¿cómo enfrentas el sufrimiento como Esmirna? Obedece al Señor, aunque pierdas tu comodidad, tu dinero, tu reputación, tu libertad e incluso tu vida. Y sí, dice, oye, pero me da miedo. A mí también me da miedo. A los hermanos de Esmirna aparentemente también les dio miedo. Por eso el Señor dijo en el versículo 10, no temas, no temas. Necesitas regresar a la palabra y recordar, no temas, porque el Señor conoce lo que estás viviendo. Incluso si tu sufrimiento empeora, escucha, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu sufrimiento, controla tu sufrimiento y te consuela en tu sufrimiento. Oremos para terminar. Padre, qué pasaje tan fuerte. Reconocemos que
nuestra inclinación humana, soberbia, pecaminosa, se rebela contra estas verdades. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu no nos permita hacer eso, que nos confrontes, nos coloques con la nariz en el piso, desnudes nuestra soberbia, nuestra mundanalidad. Y si es necesario que traigas el sufrimiento, que en tu soberanía y sabiduría nos ayude para poder valorar estas bendiciones. Obviamente ninguno de nosotros queremos sufrir, mucho menos llegar al punto de sufrir como los hermanos en Esmirna. Pero sí, Padre, anhelamos poder decir con una conciencia limpia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabemos que a veces para llevarnos a ese punto necesitas traer sufrimiento a nuestra vida. No nos presentamos como los valientes, los fuertes, los espirituales, al contrario, reconocemos muchos de nosotros que no le hemos confesado a ti nuestra mundanalidad, que para nosotros en este momento quizás el vivir no es Cristo, sino el vivir es lo material, la salud, el trabajo, nuestra familia. Perdónanos, Señor, si no te hemos pedido perdón. Que vivamos, Padre, para tu gloria en medio de nuestra imperfección. Perdona nuestra carnalidad, perdona nuestra soberbia. Que sigamos los pasos de los hermanos en Esmirna de fidelidad. Que valoremos lo que tú valoras, aun cuando seamos pobres materialmente o tengamos carencias económicas, que nuestra prioridad sea el ser ricos espiritualmente. Concédenos esto, sabemos que solo tú lo puedes hacer. Para los que no son salvos en esta mañana, que tu Espíritu los sacuda y los haga nacer de nuevo. Y para tu iglesia, los que son salvos, que tu Espíritu también los sacuda, pero para ver nuestra mundanalidad, arrepentirnos, Señor, y que podamos leer y estudiar estos textos y sean un bálsamo, un aliento, un ánimo, un consuelo para tu gloria.